Podría pasarme la mañana hablando, pero no he venido para eso. Así que voy a leer un versículo, si queréis buscar en Efesios 4:28, para introducir el tema de esta mañana. En Efesios 4, el versículo 28. Sí, carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 28. Dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sé si cuando buscaste trabajo por primera vez, o cuando lo buscas, o si sigues buscando trabajo, pensaste alguna vez en lo que dice este versículo. Dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo lo confieso, yo cuando empezaba de jovencito pensando en trabajar, ni por la cabeza se me pasaba de trabajar para compartir con otras personas. Pensaba en ganar yo, todo cuanto más mejor, y comprar muchas cosas, lo que piensa una persona joven seguramente. Tal vez algunos de vosotros sois más santos que yo y pensabais otras cosas, no lo sé. Pero me llamó la atención, ¿verdad? Que la Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando que un objetivo, al menos un propósito, de cuando trabajamos es poder tener, no solamente para comer, tener un techo, sino también tenemos que pensar en poder compartir con los demás. Y esa puede ser la palabra de esta mañana, si queréis quedaros solo con una palabra, la palabra compartir. El Señor nos llama a compartir. Salió en la lectura, iba a señalar, no está aquí, Cristian, en la lectura, efectivamente, en el capítulo este de Romanos también hablaba de compartir con los de la fe. Hay que compartir. Algo que todos tenemos que aprender. Hace años, cuando nuestro nieto tenía 4 años, pues estaba en el momento de aprender que hay que compartir. Porque los niños, sabéis, la palabra de ellos con su juguete que es mío, mío, mío. Y claro, cuando hay otros niños, pues unos quieren el juguete del otro. Entonces él tuvo que aprender que hay que compartir. Y un día estábamos en el parque jugando con otros niños y había un niño que no quería compartir su juguete. Y el nieto nuestro dijo, hay que compartir, hay que compartir. Ya, pero cuando le toca a él compartir, amigo, es otra cosa, es su balón. Y ya tenemos más dificultades. Bueno, esta palabra mío parece que es algo muy arraigado en todos nosotros, ¿no? Nuestra propiedad, lo que es nuestro. Y está en la naturaleza también, los animales, pues es su casa, sus crías, que nadie toque las crías de nadie, y todo es cuidado, ¿no? Que esto es nuestro. En las casas de la aldea, antiguamente sobre todo, había algunos letreros que decían, cuidado con el perro, pero uno lo puso porque era un perro tan pequeño que no lo fueran a pisar, ¿no? Así que hay que tener cuidado con lo nuestro. Creo que si hemos aprendido algunos principios que hay en la palabra de Dios para nuestra vida práctica, porque a veces solo vivimos en lo espiritual, ¿no? En las nubes espirituales, y están bien, pero también hay que aplicar a la práctica, al día a día, porque si no, ¿de qué sirve tu fe si no hay obras? Y si hemos entendido lo que expliqué en sesiones anteriores acerca de este tema, que nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestro dinero, en primer lugar le pertenece a Dios, no es mío, es de Dios. Si hemos entendido que Dios me lo da como un regalo, como un don, pero para que yo sea un canal a través del cual Dios pues suple otras necesidades, ahora hace un momento Cristian, pues para proveer para la obra de Dios, bueno, pues es importante entender el propósito con el que podemos adquirir y tener el dinero. Y yo sugiero que hay 3 propósitos para que Dios pone dinero en tu bolsillo o en la cuenta bancaria. El primero lo mencionamos en la ocasión anterior, que fue hace 9 meses, con lo cual hoy esto es un parto. Después de 9 meses hicimos una pausa en Semana Santa porque el tema era más propio hablar de otra cosa. Pero ahí hablamos hace 9 meses de que Dios nos provee para nuestras necesidades, es evidente, ¿verdad? Para que podamos comer, podamos tener nuestra familia. Y también incluso hablamos de que
explícito el disfrute de las cosas que Dios nos da. Y en esta mañana quiero hablar de esa palabra, compartir, que también Dios nos da, recibimos para dar. Y de hecho, la vida en general se trata de este flujo, ¿no? De recibir y dar, y todos tenemos que vivir así, y la vida solo funciona de esa manera. Y luego la tercera, que hoy no mencionaré, el tercer propósito, pues son las ofrendas. Y además es un tema muy interesante porque a veces solo pensamos, bueno, en pedir dinero y ya está, ¿no? Tenemos que entender el concepto de la ofrenda. Y para eso hay que estudiar el Antiguo Testamento y ver qué eran las ofrendas y lo que significaban. Y entonces quizá va a conocer un valor diferente, un valor especial lo que es la ofrenda. Pero hoy, como digo, vamos a hablar de compartir, es decir, de que Dios nos provee, nos da también para suplir las necesidades de otras personas. Es decir, que Dios lo que espera de ti y de mí, que seamos canales a través de los cuales Dios socorre a las personas. ¿Cómo esperas que Dios va a ayudar a los necesitados? ¿Va a mandar así unos euros que van a caer del cielo? ¿O no será a través de nosotros que podemos ayudar y debemos ayudar a los que necesitan? Y en primer lugar, la Biblia nos llama a proveer para los pobres y especialmente a los de la familia de la fe. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 10, y en el pasaje que leyó Cristian lo dice también explícitamente. Lo apunté y decía, compartir para las necesidades de los santos. Es nuestra familia. Si tú tienes un hermano o un hijo que está pasando hambre y no le ayudas, pues tenemos que tener esa misma conciencia de familia del pueblo de Dios. Y no solamente de aquí, de esta iglesia, sino incluso el pueblo de Dios más allá de nuestras fronteras. Y esto fue algo que se lo enseñaron al apóstol Pablo. Él lo dijo, lo enseñó porque antes se lo enseñaron a él. Cuando Pablo se convirtió y luego se presentó, porque Dios le llamó a la misión, se presentó a la iglesia más importante, en la capital, en Jerusalén, y había 3 hermanos que eran llamados las columnas de la iglesia, es decir, las personas importantes que Dios estaba usando para dirigir la iglesia, que eran Jacobo, Pedro y Juan. Y entonces en ese envío que él salía en misión desde los judíos hacia los gentiles, es decir, para que viniera a nosotros el evangelio, en esa misión a la que Dios le llamaba, dice Pablo que estas 3 columnas de la iglesia le encargaron a él y a su compañero Bernabé lo siguiente. Y leo Gálatas 2, versículos 9 y 10. Dice, solo nos pidieron, qué interesante, ¿no? Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y Pablo añade lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento vemos como Pablo lo entendió y lo repite a las iglesias. Cuando lees la carta a los Corintios, en el capítulo 16, pues también les enseñó que había que apartar dinero, la iglesia debería apartar dinero para las necesidades de los hermanos y de los que tenían necesidad. Dice en el capítulo 16, versículo 1, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, tenía ese propósito, ese destino. Haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, es decir, toda una región donde había muchas iglesias, Pablo les daba siempre esa misma enseñanza. En la segunda carta de los Corintios, por si acaso se habían olvidado, vuelve a sacar el tema. Y entonces ahí les argumenta que lo que Dios nos da es como una semilla. El dinero, nuestra propiedad, nuestros bienes son como una semilla. Y las semillas hay que enterrarlas, hay que invertirlas para que produzcan más y para recibir beneficio. Y de alguna manera es lo que Pablo usa como ilustración de que cuando nosotros ofrendamos, que cuando nosotros damos, cuando nosotros compartimos con otros, Dios también nos bendice a nosotros. El egoísmo mata, mientras que el compartir, la generosidad, es como una siembra. En ese capítulo cito algunos versículos sueltos. Versículo 11 dice, enriquecidos en todo para toda liberalidad. Es decir, si tú eres bendecido por Dios económicamente, es para que tú también seas generoso en compartirlo con otros. Versículo 12 dice que es un servicio que suple con plenitud lo que falta a los santos. Versículo 13 es algo que corresponde a la confesión del Evangelio de Cristo.
a ver, no podemos ir predicando el Evangelio y mirando para otro lado con las necesidades de la gente. Hay que vivir el Evangelio, no solo, ay Señor, yo te adoro, eso está muy bien, pero también tenemos que ser prácticos. Y dice en versículos 11, 12 y 13 que cuando nosotros usamos el dinero de esta manera, glorifica a Dios. Así que glorificar a Dios no es solo cantar himnos, cantar canciones, también es cuando ofrendamos o cuando damos y nos preocupamos por las necesidades de otros. Cito esos versículos 11, 12 y 13 que dicen: produce acción de gracias a Dios. Muchas acciones de gracias a Dios glorificarán a Dios. Y es un tema que no se habla. Yo creo que nunca lo he escuchado en mi vida, que nadie predicase sobre esas cosas, pero está en la Biblia. Y es una enseñanza además repetida. Antes leímos en Efesios, este versículo 28 del capítulo 4, y ahí está hablando de cosas que caracterizan a una persona creyente, es decir, que se ha convertido, que ha nacido de nuevo. Pues una de las cosas se nota eso, que deja de robar y que trabaja pensando no solo en sí, en su familia, sino también pensando en otras personas. A esa misma iglesia nos habla el libro de Hechos, en el capítulo 20, de una conversación de Pablo con sus responsables. Y Pablo se pone él como ejemplo de cómo él entendió eso y lo vivió. Y le dice a aquellos ancianos de Éfeso: vosotros sabéis, y cito Hechos 20, 34, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, paréntesis, este es el texto favorito de los boxeadores. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Pero también lo aplicamos en este caso a las ofrendas. Y Pablo dice que él mismo trabajaba para sostenerse a él, para sostener a sus compañeros e incluso para ayudar a otras personas. Ahora, esta enseñanza, como digo, viene del Antiguo Testamento. Tenemos una Biblia que hay Antiguo y Nuevo, ¿verdad? No dejamos el Antiguo en casa y nos traemos solo el Nuevo, porque la enseñanza del Nuevo está basada en la enseñanza del Antiguo. Y en el Antiguo Testamento había unas leyes muy interesantes que eran prácticas de cómo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se tenía que preocupar de los necesitados. Por ejemplo, en Levítico 19 hablaba de la cosecha. Cuando iban al campo a cosechar, pues tenían que recoger todo lo que pillaban, pero si se caía algo, eso ya no lo podían tocar, había que dejarlo en el suelo y seguir adelante con la cosecha. Tampoco podían volver atrás, porque sabes, a veces pasa, cuando éramos niños, allá en Castellas teníamos la higuera y nos gustaba subir, y a veces subías y dices, bueno, ya no hay más higos, pero volvías a mirar y todavía había higos, ¿verdad? Pues eso se llamaba el rebusco, y eso estaba prohibido también en Israel, que cuando iban a cosechar o a recoger los frutos o lo que fuera, pues tampoco podían hacer el rebusco. Y el propósito de dejarlo caído y dejar el rebusco era para que los pobres tuvieran alimento. Y me parece muy interesante y muy creativo, porque eso le daba dignidad también a las personas pobres, porque así el pobre no tenía que pedir y se podía buscar, en cierto sentido, en la vida, yendo a buscar el rebusco, a buscar lo que se había caído. Con lo cual el pobre ni tenía que pedir, ni los israelitas tenían que preocuparse de buscar a los pobres a ver para darles de comer, porque ya ellos se podían buscar el alimento y podían trabajar de esa manera. Y también en Israel se permitía entrar en la propiedad de otra persona para coger uvas o coger espigas o lo que fuera para comer. Lógicamente no para venderlo, pero sí para poder comer. Era la ley de Dios, de cómo había que usar la propiedad y la cosecha y todo lo que Dios les daba. Bueno, hablando también de este tema, está el caso de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y ahí es alabada, no solamente porque se preocupa de su familia, se preocupa de sus criadas que vivan bien, que reciban también un salario digno, y además menciona el versículo 20 que se preocupa por los pobres.
Bueno, hay una opción más en la que podemos ayudar a las personas con necesidad. Podemos dar, pero también la Biblia contempla la opción de préstamo, de prestar. Y aquí quiero decir algo porque, bueno, en nuestro mundo este tema se maneja un poco diferente de cómo lo plantea la Biblia. Pero la opción de poder prestar a aquellos que tienen necesidad. En el caso de Israel, a los israelitas, a sus compatriotas. ¿Y cuál es el punto que quiero sacar aquí? Porque hace años, como estáis hablando, no quiero dar demasiados detalles, pero sí en una situación donde se prestó un dinero, yo mantuve una postura un poco contraria a mis compañeros. Bueno, porque en la Biblia lo que yo encuentro, y está en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, repetido, es que el préstamo sea sin intereses. Aquí en nuestro mundo todo el mundo presta, ¿verdad? Y todo el mundo ofrece tarjetas de crédito, pero porque hay un negocio, un interés detrás. Y la Biblia sí contempla el prestar al que necesita, es una opción, una manera de ayudar, pero sin intereses. ¿Por qué? Pues porque el interés al final es aprovecharse de la desgracia del que no tiene, del que tiene necesidad. Y hasta tal punto en la Biblia ese tema lo trata, que en Proverbios 28, versículo 8, dice que trae castigo divino. Si uno se aprovecha y presta, pero le saca un negocio, si lo prestas porque lo puedes prestar, no lo necesitas, pues no te aproveches del pobre. También el préstamo, bajo esas condiciones, esclaviza, convierte en un esclavo al que recibe esa ayuda, porque ahora tiene un problema que tiene que devolver. Así que alguien dijo en una ocasión, si prestas algo a alguien, no te conviertas en esclavizador. Muy significativo. La idea era prestar sin intereses para ayudar simplemente a la persona a salir de la deuda y a salir adelante. Y creo que eso todo, como creyentes, este tema nos ayuda si entendemos realmente que ese dinero son recursos de Dios. Por eso digo que hay principios que son muy importantes que tienen implicaciones prácticas. Si entiendo que el dinero no es mío, pues no estoy prestando nada mío, es de Dios. ¿Entendéis? Simplemente yo tengo una responsabilidad, ¿cuál es? La de administrador. Es de Dios, pero Dios me encargó a mí que lo administre. Entonces tengo que cuidar cómo lo administro. En el Salmo número 15, versículo 1 y versículo 5, dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y sabéis lo que dice? Este no es el Salmo 24, que es el más conocido, ¿no? ¿De quién entrará? El Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y la respuesta, el versículo 5 dice: el que su dinero no da a interés. Yo sé que son temas que no se hablan, ¿verdad? Pero están en la Biblia. Y como veis, estoy citando muchos textos y hay muchos más. En fin, es un tema que tenemos que también pensar en él y meditarlo, considerarlo. En Ezequiel capítulo 18, versículo 8, también califica de justo al que no presta dinero a interés ni exige con usura. Y sin embargo, al que exige interés, dice Ezequiel 18, comete abominación, porque presta interés. Incluso habla del pecado de cobrar intereses. Por esa razón, en una situación en la que hubo que decidir si se prestaba un dinero para una cierta cuestión de la obra de Dios, yo me opuse radicalmente a que se cobrase ningún interés. Claro, los hermanos pedían, pues nos lo prestáis, un interés un poco más bajo que el del banco y nos ayudáis. Dije, no, de ninguna manera intereses. El gran reformador Juan Calvino también se oponía a esta idea de obtener réditos de los préstamos y que decía que no había que hacer eso de pedir intereses. Otro modelo también que contempla la Biblia es el alquiler, que también puede ser una manera de ayudar a otros. Luego Jesús amplía, si nos parece que esto es un listón muy alto, que Dios nos pide mucho, el Señor Jesús amplió el campo del deber, porque en Lucas capítulo 6, por ejemplo, nos habla incluso de prestar a los enemigos y sin esperar tampoco de ellos que te lo devuelvan. Tú se lo prestas. Él es su obligación devolvértelo, pero tú no tienes que reclamarlo. Lo dice literalmente en Lucas capítulo 6, versículo 34 al 36, dice: prestad no esperando nada a cambio.
Y dice que eso es algo que tiene mérito como creyentes si actuamos de esa manera. Y claro, ¿cuál es la recompensa de quien actúa de esa manera? Pues lo dice ahí también Jesús. Que el Señor Jesús dice, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿No es verdad que Dios es bueno también con los malos? ¿Verdad? Tienen cosecha, pesca, tienen trabajo. Dios bendice a los malos. Y Dios dice que si tú eres hijo de Dios, debes imitar a Dios. Y debemos actuar como Dios actúa. Y en este caso, pues habla del ser misericordioso con aquellos que tienen necesidad. Eso no significa que tienen carta blanca para abusar de aquellos que reciben si después no cumplen con devolverte el dinero. La Biblia sí que habla que tendrá un momento cuando Dios se lo demandará, pero esa no es nuestra parte, es la de Dios. Bueno, el Señor nos llama de alguna manera a los creyentes, yo creo, a vivir con cierta austeridad, no a vivir la pobreza, pero yo creo que sí, que con la austeridad, porque hay un mundo muy necesitado, hay muchas personas necesitadas en nuestro mundo. Y otra palabra sería, además de austeridad, el ahorro. Y eso en la Reforma Protestante se caracterizó también por promover el trabajo y el ahorro. Son conceptos importantes. Pero aquí hay una cuestión, una pregunta práctica, que si hablamos de ayudar a los pobres, claro, ¿qué es un pobre? Esta es una gran pregunta. Y una pregunta difícil de contestar. Porque claro, no es lo mismo ser pobre en Europa que ser pobre en África. Cambia mucho. Creo que es una cuestión, un concepto relativo. Pero a los pobres el Señor dice que tenemos que pensar en ellos, ¿verdad? Compartir. Bueno, creo que nos puede ayudar lo que sigue diciendo Pablo en 2 Corintios capítulo 8. En el capítulo 8 de 2 Corintios, versículos del 13 al 15, nos presenta un principio, un criterio, que yo creo que es bueno en cada lugar tenerlo en cuenta, que es el principio de la igualdad. Debería haber como cierta igualdad en un lugar. Lo leo mejor directamente lo que dice. Dice, cuando está pidiendo de compartir para los necesitados, esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, es decir, para que ellos vivan bien y tú no, sino para que haya igualdad. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. Yo creo que dependiendo pues, del contexto en el que vivimos, pues lógicamente no vamos a vivir aquí como en África, pero sí que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, deberíamos tener un poco ese cuidado de los necesitados según nuestro contexto social. Y aquí quiero leeros un relato que es una historia bonita, que habla de compartir, es un relato judío antiguo, y cuenta de dos hermanos que se establecieron en la cima de una montaña y cultivaron en común una parcela de tierra. Uno de ellos estaba casado y tenía hijos, el otro no. La primera cosecha resultó abundante y se repartió por partes iguales. Esa noche, el hermano soltero pensó, yo soy soltero, no tengo que mantener a nadie. En cambio, mi hermano tiene hijos, algunos pequeños, no es justo que yo tenga tanto trigo como él. Le llevaré la mitad de mi trigo sin que se entere. También el hermano casado pensó esa noche, yo tengo familia, hermosos hijos, ellos me cuidarán en mi ancianidad. En cambio, él está solo. ¿Quién le mantendrá cuando ya no pueda trabajar? No es justo que yo tenga tanto trigo. Le llevaré la mitad del mío. Y ambos hermanos se unieron la acción a la emoción, tomando rutas distintas, cada uno llevó la mitad de su grano al pajar del otro. Al otro día descubrieron que a pesar del traslado, seguían teniendo la misma cantidad de trigo. Esa noche repitieron la operación para tener el mismo resultado. La tercera noche, al intentar llevar a cabo sus propósitos, se encontraron en el camino y al ver los carros cargados de grano,
se dieron cuenta de lo ocurrido, descendieron emocionados y se abrazaron fuertemente. Qué bonito es el compartir, ¿verdad? Y que tú puedes beneficiarte de esa actitud. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, también vivió con estos principios. Lo leemos en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 4 vuelve a repetir lo mismo, ya no lo voy a leer de nuevo. Así que esa es la enseñanza en la Biblia de cómo tenemos que compartir y cómo lo aplicó también la Iglesia a las personas. Calvino dijo que los bienes materiales no son posesiones personales, son medios que sirven al bien común. Y quiero terminar con algunas ideas de la bendición de compartir. Hemos hablado de la obligación, ¿verdad? Pero ¿por qué no hablamos también de la bendición? Proverbios 2, 22, versículo 9 dice: el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Proverbios 19, 17. Este texto lo escuché hace muchos años de un misionero y nunca más lo he olvidado. Dice Proverbios 19, versículo 17: el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Mira tú, cuando nosotros estamos ayudando a otra persona, ya lo decía Jesús, ¿verdad? Porque hiciste a uno de sus pequeños, a mí lo hiciste. Y yo no sé si tenemos esa conciencia, ¿verdad? De estar ayudando a alguien pensando que lo hacemos al Señor. Y en Hechos capítulo 2 y capítulo 4 que mencioné por encima, donde hablaba de que compartían la primera iglesia, ¿ves el resultado después? Pues mismo después de decir que compartían según la necesidad para cada uno, dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Claro, una iglesia que vive el Evangelio es una iglesia que atrae también a las personas. Yo quiero ese Evangelio. Es un Evangelio que busca el bien de las personas, no solamente el bien del alma, del espíritu, también el bienestar material. Ayer estuve haciendo una guía por la ciudad de Coruña, por todas las huellas del protestantismo desde el siglo XVI. Y una de las cosas que sucedió en Coruña, en Galicia, en España, cuando llegó el Evangelio a nosotros, es que los misioneros traían un mensaje, el Evangelio, pero vieron las necesidades de la gente. Y una de las primeras cosas que hacían en los pueblos y en las ciudades era abrir escuelas públicas gratuitas para enseñar a la gente. En Coruña lo hicieron, igual que en otros lugares. En Galicia, el porcentaje de analfabetismo en 1877 era superior al 75%. La gente no sabía leer. Y los misioneros que traían el Evangelio veían también la necesidad de educación, de formación de la gente. Se preocupaban del alma, del espíritu, de la mente y también de las necesidades materiales. Así que el Evangelio nos llama a ser prácticos y que eso también es una manera de evangelizar. También en Hechos capítulo 4 dice lo mismo. Después de decir que compartían, dice entonces el resultado: con gran poder los apóstoles daban testimonio y abundante gracia había sobre todos ellos. Y hoy hay que reconocer que la obra social, especialmente que hacen algunas entidades, es la que está abriendo puertas al Evangelio. Las autoridades nos escuchan cuando vamos respaldados por la obra social, por el cuidado de aquellos que tienen necesidad. Y eso es una buena carta de presentación. Bueno, el Señor nos llama a compartir y estos principios creo que son a nivel personal, familiar y también para la Iglesia. Y quiero terminar con una reflexión final, porque esto es parte de la economía del reino de Dios. En un texto de 2 Corintios 8, versículo 9, porque ahí es el argumento de fondo, lo que nos tiene que motivar. Dice: conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico
sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. Y esta mañana hemos recordado ese gesto de Dios tan importante, ¿verdad?, del Señor Jesús, de su entrega por nosotros. Lo dio todo. Y eso debe traducirse también en la práctica de nuestra vida cristiana de entrega a los demás. El amor cristiano, el amor fraternal, no puede ser solo palabras, tiene que ser hechos. Amén. Y se trata, dice Pablo en ese capítulo, de probar la sinceridad de vuestro amor. El amor se demuestra. El amor no son solo palabras. En agosto del 2022, en nuestra iglesia había una familia que venía del extranjero y no tenían recursos, necesitaban un coche para trabajar, y me enteré de una pareja generosa que tenía 2 coches, podía prescindir de uno, se lo prestó durante bastante tiempo para trabajar. Me pareció admirable el gesto que hicieron. Así que el Señor nos llama a que, como Él ha sido generoso con nosotros, también lo seamos nosotros con los demás. Si vemos a Cristo cada semana representado en el pan y el vino, tiene que ser para llamarnos a imitar lo mismo. Nuestro amor al prójimo se tiene que traducir no solamente en ayuda económica, hay otras maneras de ayudar a las personas y de preocuparnos por ellas, pero igual que el Señor renunció a su comodidad, el Señor estaba en el cielo, en la gloria, pero dejó aquello para venir a este mundo por amor a ti y a mí. Y a veces veo que a nosotros los creyentes la teoría la sabemos muy bien, pero a la hora de sacrificarnos por amor a otras personas, yo, si soy honesto, hay domingos a la tarde que probablemente para mí sería más cómodo quedarme en mi casa tranquilamente, pero hay hermanos en otro lugar donde podemos ir y apoyar y estar con ellos y animarles. Es un ejemplo de que no es solo dinero, hay muchas maneras. Piensa en el sacrificio del Señor por ti. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer y sacrificarme por amor a los demás? El tiempo de disfrutar de la recompensa ya vendrá. Sí, el Señor no va a dejar sin recompensa un solo céntimo que hayas invertido en ayudar a otras personas. Tenemos que confiar que cuando nosotros invertimos, el Señor también se preocupa de nuestras necesidades. Tú ocúpate de ayudar y Dios se ocupará de ayudarte a ti. Si tú solo te ocupas de ti mismo, de buscarte la vida, el Señor dirá, muy bien, pues búscatela. Pero cuando nosotros nos preocupamos de otros, la promesa es que el Señor también se preocupa y nos bendice a nosotros. Y lo que sembramos es una ley universal, la ley de la siembra y la cosecha. Eso también nosotros vamos a recibir. Así que espero que esto a mí me hace bien, necesito recordarlo, porque todos tendemos a la comodidad. Intentamos recordar que esta vida es una vida de sacrificarnos por amor a otros, igual que el Señor se sacrificó por nosotros. Muy bien, pues aquí terminamos.